Ahí sí. Gracias, Elvis. Muy amable como siempre. Nada. Entonces, retomando. Lo que yo les decía, que nosotros entonces lo que vamos a hacer hoy día es levantar ese problema que ustedes quieren resolver y plantearlo como pregunta. Lo primero que tenemos que cuestionarnos nosotros es cuáles son los criterios para plantear esta duda que tenemos, esta necesidad de investigación a través de un problema. Lo primero es que este problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos, entre dos o más variables. No es una declaración, no es una idea genérica, sino que necesariamente tiene que establecer el vínculo, la relación entre variables. Asimismo, el problema nosotros necesariamente para que sea entendible, sea trabajable, debemos expresarlo como pregunta. Esta debe ser súper clara y sin ambigüedades. Es decir, que no se preste para interpretaciones. Cuando ustedes su problema lo planteen como pregunta, debe quedar muy claro lo que ustedes quieren realizar. Ahora bien, el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, una prueba práctica, la posibilidad de observarse en la realidad única y objetiva, la posibilidad de poder cuantificarse esto, pero también nosotros estamos abiertos, y eso ahí no hay problema, que si ustedes quieren hacer una investigación de tipo bibliográfica, bibliométrica, no hay inconveniente alguno. Pero su pregunta de investigación tiene que estar planteada en estos términos igual. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están dentro, diríamos nosotros, de este problema? ¿Cuáles son los elementos que debieran ustedes tener en su introducción del objetivo? En su introducción del objetivo en términos de el proyecto que ustedes van a plantear. Primero, los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Eh, esos tres aspectos los vamos a trabajar en las clases que vienen, ¿ya? Esos tres aspectos los vamos a trabajar en las clases que vienen. Hoy día, insisto, nos centramos en el problema y el problema lo vamos a llevar a una pregunta de investigación. Ahora, para ustedes entender este concepto de preguntas, resulta clave poder contextualizar que nosotros, por ser entes que trabajamos en el ámbito de la salud, la medicina, nos debemos mover en lo que se conocen como las preguntas clínicas. Y estas preguntas clínicas han estado siempre vinculadas fundamentalmente a la medicina y a la toma de decisión en este ámbito. Por lo tanto, estas preguntas clínicas tienen cierta clasificación. Existen preguntas que son de causalidad o etiología, es decir, lo que yo estoy buscando es la raíz, el origen del porqué de algo. Pronóstico, en el fondo, el pronóstico es proyectar cómo va a ser el devenir de esa enfermedad, de ese tratamiento. Tamizaje o screening, el tamizaje o screening es una clasificación de la enfermedad. El diagnóstico, el poder buscar cómo yo puedo encontrar esa enfermedad. Y también hay preguntas clínicas de terapia. Ahora, en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden observar que dice corte, caso y control. Todos estos, chicas, chicos, son diseños de investigación, que los vamos a ver más adelante. Son diseños de investigación que se asocian con este tipo de preguntas. Ahora, una cuestión que a mí me costó entender, es que no necesariamente las preguntas que nosotros nos hagamos tienen que clasificar
en este tipo de preguntas clínicas. No necesariamente todo lo que nosotros queramos investigar vamos a estar buscando causalidad de etiología, o pronóstico, o tamizaje, diagnóstico, terapia. Sí, por ejemplo, alguna investigación que ustedes quieran hacer sobre la valoración diagnóstica de algo, o si ustedes quisieran comparar algún esto se llama gold standard, que son las pruebas, los exámenes que se usan para algo y yo lo estoy comparando, contrastando con algo nuevo que estoy haciendo. Si hacen algo así, estarían cayendo en este tipo de preguntas. Pero ¿por qué me parece importante contextualizar todo esto? Porque resulta clave que ustedes comprendan que la investigación que nosotros hacemos no es una investigación que nace de nada, sino que hay un sustento en temas de las preguntas clínicas, hay un sustento en términos de la epidemiología en torno a todo esto. Disculpen si se escucha el auto, mi perro, pero bueno, así es la vida. Pregunta de investigación. Vamos a ir entendiendo de manera práctica qué significan las preguntas de investigación. Como dice, estas preguntas representan el qué. ¿Qué es lo que yo quiero preguntar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar? Las preguntas demasiado generales no sirven. Las preguntas que son ambiguas, etéreas, soñadoras, no sirven. Tienen que ser cuestiones concretas. Se necesita establecer límites temporales y espaciales. Miren qué interesante esto. Es decir, en mi pregunta, yo debo referirme necesariamente a un tiempo en el cual voy a hacer esto y el lugar donde yo lo voy a ejecutar. Entonces, repito, las preguntas de investigación tienen que tener una cuantificación temporal, en qué tiempo lo voy a hacer, y también en el lugar, en el espacio en el cual yo voy a ejecutar esta investigación. Lo otro importante es esbozar el perfil de las unidades de observación. ¿Qué se refiere con esto? Las unidades de observación son los objetos de estudio, ¿ok? ¿Cuál es la variable o las variables que yo voy a estudiar? A eso me refiero. También estos tienen que estar esbozados claramente en mi pregunta de investigación. Veamos ahora cuáles son los pasos para elaborar esta pregunta de investigación. Lo primero, ustedes tienen que identificar la idea o problema a investigar, que eso es una cuestión que yo ya se los pregunté, la Sigri lo mismo, eso ustedes lo tienen claramente ya establecido. ¿Por qué? Porque han ido trabajando justamente con sus profesores y en la sesión de la semana anterior, cada uno de los grupos salió, ¿cierto?, a exponer cuál era el título probable de su investigación, y ahí yo le hice algunos comentarios, porque al final del día ese título también tiene que ser muy parecido a la pregunta de investigación. Es decir, el título de vuestro proyecto de investigación va a ser parte concreta de la pregunta de investigación. También es importante entender que nosotros debemos tener incorporado para construir, para confeccionar mi pregunta de investigación, los elementos del formato PICOT o formato PICO, que ya se los voy a explicar. Por lo tanto, una vez establecido eso, yo enfoco mi pregunta de investigación. Y cabe la pena preguntarse ahora, ¿cómo yo puedo saber si mi pregunta de investigación está bien planteada y cumple con estos elementos del formato PICOT o PICO, que es la estrategia recomendada para poder plantear mi pregunta de investigación? Es decir, mi problema de investigación como pregunta. Y eso es una evaluación a través de lo que se llama el criterio FINER. Tanto PICO como PICOT y FINER son acrónimos que denotan ciertos conceptos que hay que ir valorando
para ir construyendo la pregunta y después para ir verificando si esa pregunta está bien confeccionada. Acá tienen un listado de cómo debiera comenzar generalmente, cómo es recomendable que comiencen las preguntas de investigación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Comparar? ¿Cuál? Es decir, palabras que se utilizan para desarrollar preguntas. Así deben comenzar todas sus preguntas de investigación. Veamos qué significa la estrategia PICOT. Dice, en investigación clínica es principalmente medición. Y si se recuerdan lo que hemos venido conversando, nosotros en este curso de metodología vamos a vincularnos fundamentalmente con un enfoque de tipo cuantitativo, medición, ¿cierto? Medición. Por lo tanto, nuestra pregunta debe identificar si todos sus componentes son medibles durante este proceso de estudio. El lector debe ser capaz de identificar claramente esta pregunta y la respuesta a esta pregunta, esto se facilita con la aproximación PICOT. ¿Qué significa PICOT? La palabra P significa paciente, población, unidad de análisis o problema de interés. Por lo tanto, acá yo le hago la invitación, sin que me lo digan ahora, sino que para que lo vayan pensando, dentro de su proyecto de investigación hay pacientes, hay fantomas, hay alguna población, hay algo que ustedes quieran medir, cuantificar, o cuál es el problema de interés que ustedes quieren resolver. Eso ustedes tienen que irlo pensando. Por lo tanto, esta P consiste en describir de manera breve, pero precisa, la población a estudiar. Edad, sexo, severidad de la condición, las características clínicas importantes o los criterios de inclusión. Miren qué importante, los criterios de inclusión. Escalas específicas o criterios diagnósticos validados que se considera el caso. En el fondo acá ustedes tienen que buscar el paciente en la unidad de investigación. Como segundo punto, la I de este acrónimo PICOT es la intervención o situación de interés. Esto es clave. Ustedes tienen que ser capaces de discernir de su proyecto de investigación, de su título de investigación, cuál es la intervención, cuál es la situación de interés, qué es lo que ustedes específicamente están estudiando. Dice, este es un componente imprescindible ya que identifica qué acción tomarán los pacientes o el problema a investigar. Factor etiológico, pronóstico o exposición. Exposición, muchos de ustedes están trabajando, ¿cierto?, con exposición a la radiación, niveles de referencia, levantamiento radiométrico, por lo que me acuerdo, esos son los temas. Después, al realizar este paso en la formulación de esa pregunta, se debe ser bastante específico y definir si se puede medir adecuadamente. Entonces, identifiquen la exposición, la intervención. C de PICOT es comparación de la intervención. Esto no siempre está presente, eso es lo primero que quiero decir. No todas las preguntas de investigación es comparar una cosa con otra. No todas las investigaciones es contrastar lo que yo estoy estudiando con algo que ya existía o con algo que era el gol estándar. ¿Ya? No siempre está, por lo tanto, si no está, no se complique, no hay ningún inconveniente con aquello. El O, que es el objetivo o medida del resultado, que en inglés significa outcome o endpoint, corresponde a lo que se observa, mide o espera como resultado clínico importante en la intervención. Eventos, no eventos, factores de riesgo, niveles de radiación, ¿cierto? Alguna magnitud asimétrica, algún parámetro de calidad de imagen que ustedes estén esperando el poder cuantificar. La O. Y la T es el tipo de estudio necesario para hacerlo.
Específicamente el tiempo, ¿ya? El tiempo. ¿Cuánto tiempo, durante qué tiempo? También es importante hablar de la temporalidad espacial y temporalidad, de tiempo y espacio. Entonces acá nosotros debiéramos responder, la investigación va a ser realizada en el primer semestre o en el segundo semestre del año 2024 en describir el lugar, los espacios que vamos a utilizar. A eso se refiere la T, ¿ya? Más que lo que dice ahí el tipo de estudio. Veamos un ejemplo, chicas, chicos, que con esto obviamente va a quedar mucho más claro. Mira, este es un ejemplo de pregunta de investigación. En lactantes con bronquitis viral, las nebulizaciones con solución salina hipertónica, comparado con el suero fisiológico, acortan los días de hospitalización. Ese es en el fondo el planteamiento. Veamos si cumple con las cosas que decía el Picot. En la pregunta, ¿está planteado el problema paciente? Sí, porque habla en lactantes con bronquitis viral, es decir, está planteado el paciente o unidad de investigación más el problema mismo. Dice, las nebulizaciones con solución salina hipertónica. Esa es la intervención, la I. Comparado con suero fisiológico, comparado, ahí tienen la C de comparación. Recuerden que no necesariamente va siempre en la pregunta de investigación. Y el resultado que sería, acortan los tiempos de hospitalización. Es decir, el resultado. Y la T de terapia, que en el fondo ese es el tipo de estudio. Pero en esta pregunta habría que agregar durante qué tiempo se va a hacer el estudio y en qué lugar. Eso le faltaría a este ejemplo de pregunta. Ahora, lo otro que ustedes tienen que hacer es analizar si su pregunta cumple con el criterio FINER. Es decir, si es factible, si es interesante, si es novedosa, si es ética y si es relevante. Eso significa FINER. ¿Ya? Analicemos. Factible. Desde el punto de vista práctico, existen todos los elementos humanos y técnicos, económicos, para llevar adelante tu investigación. Eso se refiere a que sea factible. Y ese análisis lo tienen que hacer ustedes con su profesor guía. Después, es interesante, y cuando yo digo es interesante, todos van a decir sí, es interesante, porque ustedes lo han inventado. Pero para cuestionarse realmente que sea interesante, hay un aporte importante al conocimiento, discrimina la verdad de la incertidumbre, puede generar un aporte financiero. En general, todos los temas que ustedes han planteado son interesantes porque están resolviendo cuestiones que son de interés permanente de estudio en nuestra ciudad. Así que yo creo que ese aporte está, pero eso lo tienen que analizar ustedes. ¿Es original o novedoso? Original o novedoso. Original significa que no se haya hecho. Y novedoso es que, a pesar que se haya hecho, pero es nuevo en la ciudad. ¿Ok? Entonces, ahí ese análisis tienen que hacerlo ustedes. Y fundamentalmente uno responde este criterio cuando hace la revisión bibliográfica. Eso es así de clave. Responde cuando hace la revisión bibliográfica. De otra manera, uno puede responder si es original o novedoso. Por lo tanto, tienen que desarrollar esa parte. ¿Es relevante? En términos de relevancia es si el conocimiento científico adquirido va a generar algún impacto, ¿ya? En los años anteriores siempre me dice, sí, profe, es relevante porque con esto puedo aprobar el curso. Súper clarito, y antes de eso no puedo decir nada. Pero la invitación es que el análisis de relevancia tiene que ver con el impacto
en la sociedad que va a generar tu investigación, más que el impacto personal, que eso es súper válido, ¿ya? ¿Cuáles son algunos consejos que yo les puedo dar para estructurar su pregunta de investigación? Primero, identifique su problema de salud o, en su caso, un problema de interés para la disciplina, para la tecnología médica, que le permita desarrollar un proyecto de investigación científico-clínica. Yo diría que le permita generar un proyecto de investigación científica. Si es clínico, maravilloso. Si no es clínico, no hay problema, porque ese no es el objetivo central de este curso, de que sus proyectos de investigación sean clínicos. A eso me refiero. Escriba su pregunta de investigación en bruto. Para escribir su pregunta de investigación en bruto, yo les diría, desglosen su título de la investigación en los elementos que yo le acabo de nombrar, los elementos picot. Y escríbalo, así como se les viene a la mente la primera vez. Una vez que tienen hecho esa estructura rudimentaria de la pregunta, vayan agregando los elementos necesarios para cumplir con el picot y después tienen que hacer la valoración de la pregunta cumpliendo en este caso con el criterio FINER. No se olviden que la T de picot era poder colocar el tratamiento, pero si no es una pregunta clínica no hay problema con ello. Y más aún, la T, ustedes deben acotar la temporalidad y el espacio donde ustedes vayan a realizar su investigación. Entonces, durante qué tiempo y en qué lugar van a hacer la investigación, eso tiene que estar plasmado necesariamente en su pregunta de investigación. Y si son capaces, además, de asociarlo a alguna pregunta clínica, le colocarán de terapia, diagnóstico, de screening, lo que ustedes quieran. Otra cosa, describa brevemente los modos mediante los cuales usted podría contestar razonablemente bien la pregunta que se ha planteado. Esos modos tienen que ver con el diseño de investigación y que por ahora, obviamente, eso ustedes no lo manejan. Esa última parte no la tomen mucho en consideración. Clave, de manera permanente, de manera iterativa en el tiempo, realizar la búsqueda bibliográfica. Eso es clave, ¿ya? La próxima semana vamos a tener clases nuevamente y se vienen las clases también online que vamos a hacer con respecto a las búsquedas bibliográficas, que eso resulta clave. También es importante ir escribiendo un marco teórico, pero para escribir el marco teórico tienen que hacer la búsqueda necesariamente bibliográfica. Consejo para estructurar su pregunta: utilicen la estrategia PICOT, verifica si cumplen los criterios FINER, pero haga la verificación así a conciencia. Y eso lo vamos a trabajar de manera práctica en los talleres de la próxima semana, lo van a trabajar con Sigrid y eso lo tienen que terminar. Después formule nuevamente su pregunta de investigación y compárela con su pregunta inicial, es decir, la pregunta en bruto que ustedes escribieron y después la pregunta aplicado el criterio, en este caso el criterio PICOT, y analizado a través del criterio FINER. Escríbala y posteriormente a eso vamos a comenzar a escribir el marco teórico, que también eso lo vamos a hacer en el taller junto con la búsqueda bibliográfica. Chicas, chicos, duda, consulta. Todo bien. Es muy sencillo esto lo que viene. Yo les voy a entregar ahora vía nuestro WhatsApp textos de estudio que refuerzan lo que hoy día conversamos, porque hay aspectos bien importantes que tienen que ver con análisis de la viabilidad, la justificación, porque recuerden ustedes que nosotros le entregamos una estructura, un documento, una plantilla que ustedes tienen que tomarlo como guía para estructurar su proyecto de investigación y todos esos aspectos que están en la parte de la introducción, ¿cierto? En la parte de la introducción, en la explicación de qué significa cada una de esas cosas que va en la introducción, va a estar en los documentos que les vamos a enviar ahora con Silvia. Muy bien, si no hay consultas, no hay dudas, les quiero dar las gracias. Nos mantenemos comunicados vía correo electrónico, WhatsApp, señales de humo, palomas, lo que ustedes quieran, chiquillas, chiquillos, no hay inconveniente alguno. Lo importante es que ustedes sientan, y no solo sientan, sino que realmente experimenten en que tanto Sigrid como yo
Estamos permanentemente atentos para poder responder vuestras consultas y los guiando. Y aviso, la próxima semana viene a trabajar con nosotros el profesor Marcus Oliveira, un profesor, un tecnólogo médico, doctor brasilero, experto en temas de tecnología 3D, de impresiones 3D, y vamos a dar un seminario el día miércoles 4, de 11 a 1 de la tarde, así que están todos cordialmente citados, no invitados, citados, a excepción de que tengan algún laboratorio, no van a asistir, pero va a ser con toma de asistencia, porque va a exponer tanto Marcus como el profesor Luis Arce, y un seminario sobre física médica, que sin lugar a dudas les va a permitir a ustedes poder aperturar aún más su mente en torno a estos temas que estamos conversando y ustedes se están formando. Justo tengo clases, laboratorio, el, el Sí, miércoles, profe. sí, No hay, puedo hay asistir. dos grupos que tienen laboratorio, así que bueno, así en la vida uno no puede hacer lo imposible, tiene que hacer lo posible, así que no hay inconveniente con aquello, pero el resto está citado a participar y esto lo vamos a hacer abierto a toda la comunidad de tecnólogas, tecnólogos en formación, porque es un espacio muy, muy relevante de discusión. Y lunes y martes, aportarse bien con Sigrid para trabajar esto que vimos hoy, porque el producto final que tienen que terminar es justamente su pregunta de investigación. Ok, que tengan un lindo domingo, un lindo viernes y un mejor fin de semana. Y estudien la próxima semana en protección, sería la prueba de manera presencial. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén muy bien y les mando los videos. Vale, profe, cuídese. Igual ustedes que estén Tenga bien. igualmente buen fin de semana. Chao, gracias.